Yo soy Ariel Rajovisky, soy contador, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, entusiasta Bitcoin y cripto hace poco, inversor hace más, y bueno, con Javier, que también es, si te querés presentar vos, colega mío. Sí, mi nombre es Javier Mateos, también soy contador público, licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Conozco a Ariel desde que cursamos, primera materia año 1999, donde tuvimos el placer de conocernos y a partir de ahí generamos una amistad de muchos años. Se nos cayó el DNI. Se nos cayó el DNI. 1999 aparte fue un año en el cual tuvimos una materia troncal llamada Principio de Administración, que actualmente existe en cualquier materia de administración de empresas. Y hay algunos modelos clásicos y algunos autores clásicos que son muy importantes y bueno, vamos a intentar trabajar sobre ese tema. Bien, bueno, ¿cómo llegamos acá? Empezamos como todos por el precio, pero tenemos la costumbre, invirtiendo, somos inversores hace unos años, pero tenemos la costumbre sana de estudiar aquello en lo que invertimos. Con lo cual empezamos a estudiar Bitcoin, blockchain y encontramos un mundo que era mucho más allá de lo que era el precio, la inversión, o sea, nos interesa la inversión por un montón de aspectos, pero ya más allá de lo que es la inversión en sí. Y bueno, como somos profesionales del área de las ciencias económicas y de la administración, pensamos primero, bueno, tenemos que hacer un artículo sobre esto, luego dar una charla en la facultad, terminamos generando una materia sobre blockchain, la primera materia sobre blockchain en una facultad de económicas pública, hasta donde yo sé, si hay otra, perdón, avísenme, pero creo que somos los primeros. Y bueno, y ahora estamos acá. Y la idea es compartir este enfoque que no lo vimos, no lo solemos encontrar de Bitcoin como organización, que incluso cuando los charlamos con colegas de la profesión, encontramos cuestiones que nos parecía que no iban a discutirse y se discuten, que para nosotros creemos que son bastante claras. Bueno, las vamos a compartir con ustedes y espero que las podamos también discutir un poquito. Vamos a hacer algunas preguntas que, bueno, según avancemos con la charla. Arranquemos nomás, Javier. Bueno, este va a ser el breve desarrollo de la charla. Pensar un poco juntos, ¿es una organización Bitcoin o es un sistema de pagos y nada más? Si es una organización, ¿quiénes son sus miembros? El tema de los incentivos, ya tiro un poco el tema. Las etapas históricas por las que atravesó Bitcoin visto como organización y bueno, luego unas reflexiones finales. ¿Qué es una organización? Bueno, si bien hay muchas definiciones de organización, de hecho las más clásicas son las de Etzioni, que hablan de agrupaciones sociales, humanas, ahora veremos con la inteligencia artificial qué tan humanas van a ser, pero en definitiva son conjuntos de personas que se juntan, que tienen un fin común y que por lo general suelen tener actividades y recursos, ¿no? Actúan de manera coordinada para lograr sus objetivos y creemos que es la mejor definición porque es la más amplia, ¿no? Y especialmente el concepto de sistema abierto, porque vamos a ver que Bitcoin es un sistema abierto, y lo vamos a analizar también como organización, pero no todas las organizaciones son abiertas, ¿sí? Porque muchas organizaciones son las empresas tradicionales, en las cuales obviamente para ingresar se requiere una formalidad, y hay otras organizaciones que son un poco más libres. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué está pasando con Bitcoin en este caso. ¿Qué es una organización? Bueno, como le decía Javier, la definición de organización implica pensar en conjunto de personas que trabajan juntas en pos de un objetivo común y ejecutan actividades interrelacionadas. Si miramos Bitcoin, ¿qué encontramos? ¿Qué vemos al ver Bitcoin? ¿Intervienen personas? Seguimos la definición. ¿Intervienen personas? Sí. Mineros, nodos, validadores, usuarios, desarrolladores y divulgadores. Vamos a comentar un poquito por qué mencionamos a estas personas. Punto 2. Esas personas realizan diferentes actividades coordinadas. Veremos cómo se coordinan. Realizan minería, realizan validación, los nodos validadores, realizan custodia y realizan transacciones. Custodia de transacciones la hacen los usuarios, que son los dueños de la clave privada, únicos que pueden mover Bitcoin a través de la blockchain. Desarrollo, los devs, y divulgación, los divulgadores. Esas personas, para ejercer esas actividades, utilizan recursos de diversos tipos, informáticos, monetarios, temporales e intelectuales. Y todos, aunque tengan objetivos particulares, en principio, un usuario inversor quiere ganar dinero, un minero quiere obtener las recompensas, pero en definitiva, de alguna manera, todos contribuyen directa o indirectamente a perseguir un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? ¿Cuál es el objetivo de blockchain? ¿Ganar dinero? No.
Nadie le paga a la organización Bitcoin. Hay recompensas para algunos miembros, pero nadie paga. El objetivo común de Bitcoin es el mero hecho de continuar viviendo, funcionando como un sistema de pagos de nivel global, digital, de libre acceso y resistente a la censura. Eso es lo que está, en definitiva, atrás de la actividad de cada uno de los miembros que identificamos como miembros de Bitcoin. Bueno, un detalle anterior. Bitcoin importante, con B larga, con B larga mayúscula, significa lo que sería la red, ¿sí? Y con B minúscula sería la moneda, el token, ¿sí? Nosotros estamos hablando siempre de la red Bitcoin, llamémoslo software, red, tecnología, algunos lo consideran moneda, sistema de pagos. Pero vamos a ver a Bitcoin como organización, a ver si cumple, y venimos pasando por algunos procesos, lo vamos a ir analizando y vamos a llegar a una conclusión final. El segundo proceso, que decíamos, ¿tiene personas trabajando? Sí, porque todos estos miembros son todos personas, ¿bien? Los nodos mineros, más allá que haya una computadora, hay una persona atrás que lo opera, aunque lo haga en forma automática, aunque tenga una granja de minería gigante y lo operen bots. Hay una persona siempre atrás, o por lo menos por ahora, ¿no? Nodos validadores pasa exactamente lo mismo. Nodos de consulta, en los cuales los usuarios tienen algún interés por tener una conexión directa con el nodo y poder acceder a la información, ya sea para brindar servicios a terceros, a modo de API, o para consultar sus propias operaciones y tener el registro automático de lo que está sucediendo en la blockchain. Los usuarios del sistema de pago, digamos, ¿no? Ya sea el holder, el holder tradicional, el que hace transacciones, el que utiliza como unidad de cuenta, los usuarios obviamente forman parte también. Tenemos los desarrolladores, los devs, que recuerden que Bitcoin, por los que no conocen, la gobernanza de Bitcoin es off-chain, ¿sí? Son los desarrolladores los que trabajan sobre el código, lo proponen y si hay un acuerdo obviamente se decide sobre eso, ¿sí? Pero fuera de la cadena la gobernanza de Bitcoin. Y por último tenemos los divulgadores. Después vamos a ver si tenemos duda o no si los divulgadores pueden llegar a ser miembros de esta organización llamada Bitcoin. Las organizaciones. Cuando pensamos en organizaciones, tendemos siempre a pensar en la típica organización piramidal, jerárquica, con jefes, dueños, CEOs, gerentes y empleados, operarios. Es lo que siempre se nos viene a la mente, incluso a los que estudiamos ciencias económicas y de administración, que debiéramos tener quizá una mirada un poco más amplia, por inercia, pero no siempre pasa. El tema es que Bitcoin lo que nos plantea claramente es poner en crisis esa visión instintiva que tenemos de la organización y nos lleva a plantear una organización planteada de otra manera, que no responde a ese modelo, sino que responde a otro modelo pensado más como un conjunto, ¿sí?, de miembros relacionados, pero no por relaciones de poder, de mando y de autoridad, sino por relaciones funcionales. ¿Qué hacen y para qué lo hacen? Y que están unidos, funcionando con una estabilidad, por otras cosas que no son meramente las relaciones formales de poder, ¿sí? Sí, lo importante acá, este modelo es el modelo de Stoner, es un modelo clásico administrativo de universidad, digamos, en las cuales vemos la organización y a medida que nos vamos avanzando, nos vamos yendo de los límites, todo lo que está digamos, en el último aro, serían todos grupos de acción indirectos, ¿no? Los grupos de acción directos son los que uno tradicionalmente piensa dentro de una organización. Y afuera tenemos grupos también de personas, pero que terminan afectando a la organización. Ahora, afectan siempre que afectan. No quiere decir que los medios necesariamente afectan a una organización en forma obligatoria, pero por lo menos sí tienen la capacidad de afectarla. Y en caso que afecten, uno podría pensar qué pasa con esos límites que por ahí antes estaban un poquito más delimitados y ahora no parecen tan claros, ¿sí? Volví un segundito. Sí. Una cosa que les quiero mostrar que lo retomamos un poquito más adelante. Clientes. ¿Alguien se planteó alguna vez que el cliente, no sé, el que compra un auto, yo compro un Toyota, ¿puedo llegar a ser miembro de Toyota? A lo mejor habría que pensarlo. Quizás no todos los clientes, pero quizás algunos sí. Yo pienso, por ejemplo, un cliente que compra Toyota. Toyota tiene un tema que parece que se sube un Toyota, nunca más se baja. Lo cambia por otro Toyota, cambia el modelo. A lo mejor convence a un conocido, un familiar que se compre otro Toyota. Esa persona por ahí no cobra por recomendar Toyota toda su vida. Pero ¿no ejerce una función que beneficia a los objetivos de la organización? Ese cliente que recomienda Toyota todo el tiempo, ¿no hace que
a Toyota le vaya bien en su grado de influencia ayuda a que a Toyota le vaya mejor y de esa manera a que a él también le vaya mejor, porque si a Toyota le va mejor, comprará mejores autos y él, el próximo auto que se compre será un auto bueno. A lo mejor no piensa todo esto, pero si lo analizamos de manera funcional, a lo mejor a actores que naturalmente no consideramos miembros, no consideraríamos con el esquema piramidal miembros de la organización, porque los veríamos como externos, a lo mejor en algunos casos deberíamos pensar si no lo son, si no son también miembros. Lo vamos a ver más adelante con el tema de Bitcoin. Incluso pensemos ahora los clientes con respecto a Google My Business, ¿no? ¿Acaso si van a ir a comprar a algún lugar, no miran primero las calificaciones? Fíjense en el poder que tiene, en este caso el conjunto de los clientes, sobre la empresa, ¿no? El modelo de Mintzberg. Bueno, Lo tenemos que poner porque está en la consigna. Bueno, es este. Hay otros dibujitos, si alguno lo estudió en la facultad, lo conoce, pero básicamente plantea, es un modelo, digamos, distinto al piramidal, con lo cual es un poquito más elaborado, más rico para analizar, pero plantea que en general las organizaciones van a tener casi siempre todos o muchos de estos elementos. Una base operativa, alguien ejecuta las operaciones, ¿sí?, de la actividad principal de la empresa o de la organización. Una línea media, los primeros jefes que coordinan la acción de los operarios. Un ápice estratégico que obviamente pauta las grandes líneas de funcionamiento de la organización, la estrategia. Y miembros que cumplen funciones de asistencia a las actividades principales, pero que no realizan actividades principales. La tecnoestructura serían profesionales que buscan optimizar, mejorar el funcionamiento de ciertas áreas de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, una tecnoestructura sería el sector de sistemas en una automotriz. ¿Sí? Busca mejorar los aspectos de sistemas en las distintas áreas de fabricación de autos. Un staff de apoyo sería, por ejemplo, puede ser el bar. La cantina o el estudio de abogados. Es una automotriz, no es un bufete de abogados, pero tiene abogados para ayudarlos con determinadas cuestiones. ¿Sí? No son la actividad principal, pero colaboran con ella. Ese es el modelo de Mintzberg. Sí, y tiene una lógica de crecimiento. Las empresas por lo general cuando arrancan con la base operativa, la producción de bienes y servicios. Inevitablemente el dueño, si arranca con una empresa pequeña, no puede coordinar todas las actividades. O sea, puede coordinar de 5, de 6. Al principio medio como una adaptación mutua. De hecho, ese es uno de los mecanismos de coordinación de Mintzberg. Entonces empieza a generar la línea media, que sería la línea de gerentes. Cuanta más gente trabajando, más proceso, más gerentes. Los gerentes que se acerquen a la base operativa van a tener más habilidades técnicas, y los gerentes que se acerquen más al ápice estratégico van a tener habilidades más estratégicas. Y a medida que sigue creciendo, lo más probable es que genere una tecnoestructura, porque el tema de la coordinación de las actividades, que pasa de una adaptación mutua a una supervisión directa, pasa a ser costoso. Tener una persona que la tenga para dirigir a 10 o 20 personas, aparte de que se complica y tenga que incorporar más gente, es mucho mejor para garantizar el resultado empezar a protocolizar, a armar lo que sería la estandarización de procesos, productos y resultados, ¿bien? Y ahí empieza a crearse la tecnoestructura, de acá nacen todas las franquicias, de hecho, y después, cuando ya la empresa está, digamos, tirando manteca al techo, pone su propia cafetería, un club, etcétera, 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 pero bueno, no deja de ser una función muy importante dentro del ecosistema. Bueno, ¿qué pasa si vemos a Bitcoin a través de este modelo? Me pasé, lo spoileé. Antes que nada, Bitcoin no fue siempre como hoy, desde el punto de vista organizacional. Hay una cosa que tenemos que pensar para entrar en esta etapa. Cuando alguien nos dice, o escuchamos, o le decimos a alguien, ¿qué es Bitcoin? ¿Qué es lo que decimos? Es una base de datos distribuida que utiliza cadena de bloques y criptografía para garantizar la seguridad. Fíjense que lo que nunca mencionamos es un conjunto de personas. Intuitivamente tendemos a centrarnos en el aspecto técnico de software, ¿sí? Y olvidamos que atrás de Bitcoin, atrás de cualquier otra blockchain o proyecto cripto, atrás de esto hay personas que hacen cosas, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para pensar a Bitcoin como organización. ¿Qué hacen las personas que están ahí? Y esas personas no fueron siempre las mismas, ni la misma cantidad, ni con las mismas tareas, desde cuando Bitcoin inició hasta llegar a hoy. Ha ido mutando. Vamos a verlo a través del modelo de Mintzberg. Sí, acá importante es que en este modelo, Mintzberg lo que dice básicamente es que la empresa primero la tengo que analizar como una división de tareas y luego coordinarlas.
dividir las funciones y luego coordinarlas, ¿sí? Entonces vamos a ver estas actividades que vimos en la definición de organización, cómo se van desarrollando las etapas, ¿sí? Para realmente concluir si Bitcoin es una organización. Cuando arranca Bitcoin en el año 2009, etapa inicial, estaba centralizado. Satoshi Nakamoto era el que tenía el código, era el dueño. O sea, lo propone la comunidad, acepta las propuestas, pero claramente había alguien que dirigía en ese momento, ¿sí? Consultando, con mails, con listas de foros, pero en definitiva había un ápice estratégico claro. No solamente había un ápice estratégico claro, sino que ni bien empieza a funcionar el 4 de enero del año 2009, ya empieza a haber, obviamente también, nodos mineros, nodos validadores y usuarios. El mismo Satoshi es usuario. La primera transacción de Bitcoin la hace Satoshi con Hal Finney. Hal Finney, uno de los... Sí. Una aclaración. Las personas, en el modelo de Mises, en cualquier organización incluso, pueden ocupar más de un lugar. Al inicio, como decía Javier, Bitcoin estaba centralizado. ¿Qué significa que está centralizado? Bitcoin tenía un jefe. Tenía, por así decirlo, un dueño. Cuando era Satoshi solo, o Satoshi y dos más. Eran ellos. Y ellos eran los jefes que estaban ahí y minaban la primera transferencia de Satoshi a Hal Finney. Eran ellos dos, hacían lo que querían con la organización, que era muy chiquita y estaba centralizada porque eran pocos, ¿sí? Y ocupaban más de un lugar en el modelo organizacional de Mises. Incluso esas primeras transacciones hacían que los usuarios tuvieran mucho poder. O sea, la billetera Satoshi tiene 1 millón de Bitcoin, ¿no? Entonces, en esta estructura, no solamente Satoshi era el dueño, digamos, por así decirlo, el jefe, sino que aparte es una estructura en la cual el usuario tiene mucho poder. Es una ballena, ¿no? Recién arrancó. Bien. Etapa 2, pre-exchange, 2009-2010, ¿no? La primera venta exchange fue en el año, no me acuerdo exacto el mes, pero fue en Mt. Gox. Podemos decir Liberty Exchange también. Pero antes de eso hubo también un cambio. Lo que hacen los exchanges es generar más usuarios, generar más masa crítica, ¿sí? Era difícil comprar Bitcoin, me podía interesar, pero tenía que comprar persona a persona. Claramente los exchanges hicieron que esta parte, que ahora vamos a analizar, creciera desde el lado de los usuarios. Pero ¿qué pasa acá? En la etapa pre-exchange desaparece la línea media. ¿Por qué desaparece la línea media? No tengo estos, llamémosle gerentes, que estaban tomando decisiones. Y pasa a ser una tecnoestructura donde empiezan a trabajar el código a través de propuestas, ¿sí? O sea, desaparece una línea formal. Se especializan. Se especializan y se corren del circuito central, ¿bien? Claro, porque en la etapa inicial la línea media decía todo. Un poco subsumía las funciones de staff y de desarrolladores. Porque eran más o menos siempre los mismos. Cuando crece la organización en cantidad de miembros, ya van pudiendo especializar sus funciones. Y con las características particulares de Bitcoin, que tiende a la descentralización, bueno, van desapareciendo, como en este caso la línea media, y van tomando preponderancia otras áreas de la organización. Y también empiezan a aparecer los divulgadores, ni hablar en la etapa pre-exchange, que también los mismos empieza a haber ideas para justamente utilizar este intercambio con respecto a la principal criptomoneda, pero los divulgadores es ese staff de apoyo que vimos anteriormente. Es un sector de la organización que lo que está haciendo es teniendo un incentivo para estar acá, ¿sí? El que sea, puede ser de cualquier calibre, pero está teniendo un incentivo y claramente empezaron a aparecer en Twitter, en foros, en otras redes sociales, en libros, en artículos, en conferencias vacías. Hay una conferencia de Antonopoulos que la da sobre la neutralidad de Bitcoin, pide un espacio en una conferencia blockchain, lo pueden buscar, y la sala está completamente vacía. Y él la da igual porque era un entusiasta que recién comenzaba. Y desaparece el ápice estratégico con la salida de Satoshi Nakamoto, que se va del proyecto, entrega digamos, la llave del código a Gavin Andresen, y a partir de ahí empezamos a tener una configuración, o intentando, Bitcoin empieza a buscar cómo coordinarse y organizarse con estas tres áreas nada más, eliminando la línea media y el ápice estratégico. Acá ya con este crecimiento y desarrollo de la organización, Bitcoin sí tiende al modelo que siempre aspiraba y que hoy en gran medida ya lo tenemos, o creemos que lo tenemos. Una organización descentralizada, sin dueño, sin ápice estratégico, sin línea media, sin jefes ni gerentes, con 3 grandes grupos, según los identificamos, que trabajan conjuntamente, pero no por relaciones jerárquicas como el modelo piramidal, sino que trabajan, y esto es lo más rico y lindo que tiene cuando uno analiza Bitcoin un poco más en profundidad, cuando vamos más allá del precio,
que trabajan coordinados por el sistema de incentivos que Bitcoin tiene. Los incentivos correctamente alineados de Bitcoin son los que garantizan que todas estas personas, insisto, atrás de todos estos hay personas que hacen cosas, para que trabajen aún persiguiendo también objetivos particulares, ganar dinero, ganar por minería o el que sea, a veces ganar prestigio, divulgador, Antonopoulos, que es uno de los más conocidos. Hoy, aunque Andrés Antonopoulos no tenga un Bitcoin ni se dedique a minar, ¿alguien podría decir que no es miembro de Bitcoin? Porque con lo que él hace como divulgador, ayuda a la organización como un todo, aunque él no obtenga un beneficio monetario ni como minero. Aunque solo vaya quizá por el prestigio. Su labor como divulgador es tan importante que hace que atrae nuevos usuarios, le capacita a los usuarios existentes, nuevos mineros, capacita a los demás miembros que ya existen y, en definitiva, eso redunda en un beneficio de la organización, ¿sí? Eso es lo que, digamos, el modelo contrapuesto al esquema piramidal. Bitcoin nos muestra muy claramente cómo es posible que una organización funcione sin relaciones de poder, sino por el hecho de contener incentivos correctamente alineados. Una cosa importante es que la línea media, la de los gerentes, la línea de administración, de dirección, es reemplazada por el código, ¿sí? En la blockchain, en las empresas, una DAO, si nos vamos a otro tipo de esquema, el código sería el órgano de dirección, ¿sí? Desaparece el órgano de administración, la idea es que desaparezca el órgano de gobernanza en el concepto de centralizado, ¿no? A pasar a descentralizado, y bueno, y vamos viendo las consecuencias de todo esto. Billeteras bastante abultadas, ¿no? Entonces, claramente, durante un tiempo, los mineros ejercieron un poder indirecto, digamos, sobre Bitcoin, ¿sí? Cuando llegamos a la etapa actual, desde ese 2010, mediados de 2010 en adelante, empieza a haber más nodos mineros, empieza a crecer la red en popularidad, en inversión, en todo lo que ya conocemos. Se descentraliza la minería. Y se descentraliza la minería, ¿sí? Más allá de que, bueno, siempre hay que estar monitoreando qué pasa con el tema de la descentralización actual. Siempre está la discusión de si está centralizada o no, pero claramente la minería está más descentralizada que hace 5, 10 y 15 años. Exactamente. ¿Sí? Entonces nos quedamos finalmente con un esquema en el cual tenemos estas tres partes de la organización que están unidas y coordinadas, no por adaptación mutua, no por supervisión directa, no por estandarización, sino por un sistema de incentivos. Porque todos tienen incentivos para formar parte de esta organización. Bien. Y acá, aunque un poquito me adelanté, con este modelo, vuelve un cachito. Perdón. Con este modelo de organización, sin jefe, sin línea media, con actores coordinados mediante sistema de incentivos, es donde uno ya puede pensar que esto que, no digo que aprendemos, pero que recordamos quienes estudiamos administración, y vemos un caso novedoso, pero digamos, refrescamos todos estos conceptos, también nos ponemos a pensar que podemos aplicar esta mirada de las organizaciones no jerárquica y podemos analizar las demás organizaciones con las que convivimos día a día y podríamos ver que, si las miramos así, las podríamos ver de otra manera. Digo, dos ejemplos muy cortitos. ¿A quién le gusta el fútbol? Ahí. ¿De qué cuadro sos? Peñarol. Oh. De Montevideo. Bien, esta va a ser una charla, una pregunta internacional. ¿Quiénes son los miembros de Peñarol? Los miembros de la organización Club de Fútbol Peñarol. Asociación Civil Sin Fin de Lucro, ¿cómo se A llama? ver, ¿dirigentes? Sí. ¿Jugadores? ¿Director técnico? ¿Socios? ¿Hinchas? Dijo que sí. Muy bien. Si hacen esta pregunta, a la mitad de las personas o más, le van a decir, no, los hinchas no son miembros. El socio sí, paga la cuota, pero el hincha no. Y he tenido esta discusión incluso con colegas. Entonces, a ver, si lo pensamos de un punto estrictamente formal, el hincha no es miembro formal, no tiene carné de socio. Pero si uno pensara por cómo actúa, si se actúa en beneficio o no de la organización. Yo digo, el hincha que hace hincha al hijo, o al sobrino, o al amigo, que se compra la camiseta, que va todos los fines de semana a la cancha, que genera nuevos hinchas y quizás genera, sin ser el socio, quizás genera nuevos socios. Esa persona no está actuando en beneficio de los objetivos de la organización, que será que gane el campeonato. Y objetivos propios también, festejar. Pero en definitiva, ¿cómo no considerarlo miembro porque no tiene carnet de socio? Segundo ejemplo, y fíjense que actual. Los partidos políticos. ¿Quién es miembro del partido político? Bueno, las autoridades del partido político, los afiliados. Los votantes comunes son miembros.
Bueno, uno diría que no es afiliado, es un ajeno, está ahí en el mercado de la política, es un votante, hay que tratar de captarlo, ¿sí? Pero si lo pensás, toda la energía que le dedican los partidos políticos, quizás implícitamente apoyando esta idea, que se preocupan por hacer focus group, estudios de opinión, ver qué piensa la gente, están de alguna manera indirecta, porque uno quiere tener siempre el control. ¿Quiénes son los miembros de la organización? Los tengo que poder medir, y por ahí no los podemos medir, por ahí los podemos estimar. Entonces, quizá todo esto que hacen, por ejemplo, los partidos políticos sea estimar cuántos miembros tengo. Y si no me preocupo de los miembros que tengo afuera de mi local partidario y solo tomo en consideración lo que opinan mis 4 afiliados, quizá no estaré satisfaciendo la necesidad de mis otros miembros, los votantes no afiliados, y quizá los pierda, se irán de la organización, no me votarán en las próximas elecciones, por no tener en cuenta sus incentivos, por no considerarlos miembros por este esquema y solo por el hecho de no tener formalmente el carnet de socio. Esa es la riqueza de que encontramos al analizar Bitcoin y refrescar todos estos conceptos. Bueno, y cerrando nada más, tenemos acá 2 citas de Mintzberg, del autor, con 50 años de diferencia, ¿sí? En la primera cita de estructura en 5, dice que existen organizaciones que tienen una estructura muy simple, con solo una base operativa y personal de apoyo, tal como un estudio de arquitectura o una empresa de consultoría. La estructura es muy simple, incluso puede no haber línea media o ápice estratégico claramente definidos. Ya Mintzberg veía 50 años atrás estas nuevas organizaciones del siglo XXI donde los límites son más permeables, y en su último libro del año 2023 establece, en la última parte, que las organizaciones están abriendo sus fronteras para ir hacia afuera y lo resalta incluso. Y el último ejemplo que ponemos es el caso de Instagram, redes sociales, TikTok, lo que sea. ¿Ustedes qué son? ¿Usuarios, clientes? ¿Qué son de Instagram? ¿Trabajan para Instagram? ¿Reciben los servicios que reciben de Instagram cuando revisan las redes sociales? Acá dijeron que no. Vamos a ver. Están pagando en especie, ¿eh? Son empleados de Instagram porque alimentan un algoritmo. Con ese algoritmo la empresa, en la base operativa, hace la producción de bienes y servicios, que es publicidad para las empresas, que son sus verdaderos clientes que pagan. Esto no quiere decir que está mal, uno lo acepta, ¿sí? Pero este concepto de el rol que paso a tener, yo puedo ser cliente de Instagram porque le pago, usuario de Instagram y trabajador de Instagram. Porque estoy trabajando para Instagram, me pagan en especie. Me pagan con el uso de un servicio gratuito, ¿sí? Nada es gratis. Pero Bueno, el cliente es la empresa que paga publicidad. Nosotros no somos clientes, en todo caso somos trabajadores cobrando no sabemos cómo. bueno, muchas gracias. Gracias.